Hola chicos, buenos días. Buenos días, Hola, profe. chef, buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Sueño. Buenas. ¿Al 100 o qué? No creo. Se pasan, ¿eh? Ok, por ahí nos falta este chico, el nuevo, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mm, 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 mm. Bueno, ok. A ver si van entrando en el día. Permítanme tantito. Bla, 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 bla. Vale, pasamos lista de forma rápida. Sale, está Monse, sí está Monse. Aldo, está Aldo. Aquí ando. Aquí ando. Gracias. David, Presente. gracias. Max, Presente. Dana, Presente. Denise, Presente. gracias. Pedro, Presente. gracias. Jesús, Presente. Carla, Presente. gracias. Nancy, Presente. gracias. Damaris, Presente. gracias. Hugo, Presente. Kevin, ¿no está el Kevin? Ah, no es posible. América, Presente. gracias. Por ahí el que nos falta es Kevin. Y el chico nuevo, no sé cómo se llama, pero me habían dicho que José o Josué, ¿o cómo me habían dicho? José. María, ¿no? José, vamos a ponerle ahí. De todos modos ya mandé el link al grupo y pues ahí. Vamos a ver qué. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Muajajaja. Ok, chicos, pues bueno, vamos a empezar con, ahora sí ya con el tema específico de lo que es la materia como tal. Les había comentado el día de antier que justamente esta parte de química de los alimentos uno va a tratar principalmente lo que es los microorganismos, la microbiología, bueno, un poquito de lo que es la microbiología, después lo de las enfermedades y finalmente lo que son
métodos de conservación y si nos da tiempo, pues ver un poquito lo de las normas y cositas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya va a depender también qué tanto nos dé tiempo, si nos apuramos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a empezar con este tema que es específicamente la microbiología. No podemos entender, digamos que es un microorganismo sin antes entender qué es la microbiología como tal. Ujú. Entonces, digo, no nos vamos a ir tan a fondo, pero vamos a ir dando más o menos, ¿vale? Entonces, mm, bien. Entonces, primero aquí tenemos como pregunta, ¿qué es la microbiología? ¿Sale? En este caso, tenemos que la microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos más pequeños, minúsculos, invisibles a simple vista, llamados microorganismos o microbios y procede del vocablo micro, que es igual a pequeño, bios, vida y logos, estudio o tratado. ¿Sale? Como tal, si nos damos cuenta, es una definición como muy clásica de una ciencia, ajá, donde pues, obviamente nos desglosa toda la palabra eh, pues que regularmente casi todas vienen del vocablo griego o del latín, que a final de cuentas viene siendo como la raíz de todo, ¿no? Entonces tenemos que microbiología este, está simplemente aplicado al estudio de la vida o al estudio de la vida en porciones pequeñas, ¿no? Bien, la microbiología entonces es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y en nuestro caso su utilización en la producción de bienes agrícolas o industriales y su actividad en la alteración y deterioro de dichos bienes. Sale aquí hay un punto importante. Aquí, por ejemplo, en sí lo que es los microorganismos están en todos lados, ¿no? Entonces tenemos que la microbiología nosotros la vamos a encontrar pues en muchos lugares, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en este punto que nos dice que son los bienes agrícolas o bienes industriales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, la mayoría de los alimentos, o si no es que todos los alimentos provienen de la materia prima. Ujú. Y recordemos que el sector primario o la materia prima proviene del sector agrícola, es decir, de todo lo que sembramos, de toda la parte de lo que son las carnes, los animales, etcétera, etcétera. Ujú. Y desde el punto de vista industrial, que tiene que ver con toda su transformación de pues de los alimentos como tal, ¿no? Recordemos que todo producto que entra a la industria obviamente sale transformado, le dan presentaciones, le dan tratados, etcétera, pero a final de cuentas necesitan materia prima. Es como si dijéramos nosotros no sé, el ketchup, ¿no? La salsa de tomate. En este caso, sin jitomates no hay ketchup, así de simple. Ujú. O sea, y pueden inventarse cualquier cosa y lo que quieran, pero al final de cuentas necesitan el jitomate para poder tener la materia prima. Entonces, eh, nosotros pretendemos visualizar y ver cuáles son las alteraciones y cuál es el deterioro de dichos bienes con respecto a los microorganismos. También nos dice aquí abajo que el conocimiento de la microbiología y la ecología microbiana son imprescindibles para poder comprender de qué forma los microorganismos interaccionan con los seres humanos y qué tipo de relaciones establecen con ellos. Ahora, aquí el punto importante, ¿qué nos hace referencia con esto que nos dice en este punto? Aquí lo único que nos está dando a entender cuando nos habla de la interacción que existe con los seres humanos, el tipo de relación que tenemos con los microorganismos, pues lo único que nos quiere decir es realmente las enfermedades. Ujú. En este caso, las enfermedades y la forma en cómo nosotros a veces manipulamos los microorganismos para que puedan, ¿cómo se le dice? Pues, ayudarnos en algunos alimentos, ¿no? Por así llamarlo. Sumamente épico. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de esta precuela de Game of Thrones, donde... ¿Qué pasó?
Se movió, permítanme tantito. Ya. Ok. Listo. Vale, entonces la relación que puede existir entonces entre los microorganismos y los seres humanos, ¿no? ¿De qué forma interactuamos? Por tanto, entonces nos dice que la microbiología estudia, número uno, la morfología, ¿sale? La morfología hace referencia a la estructura interna y externa, sus formaciones y sus formaciones especiales, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La morfología habla específicamente de las formas y de las estructuras que tienen los microorganismos como tal, ajá, y cómo los podemos encontrar en pues en distintas ocasiones, distintos puntos y distintas fases. Ujú. También tenemos la parte de la citología, que son las características de las células. Todos los microorganismos como tal se componen de diferentes tipos de células, por así decirlo, con excepción de los virus. ¿Sale? En este caso de los virus, a grandes rasgos, están formados específicamente por material genético. Ujú. Entonces ahí ya no es tanto la parte de la célula, sino es una estructura genética como un ARN específico que caracteriza a los parásitos, perdón, los virus. ¿Mm? De ahí en fuera los demás, hablemos de hongos, levaduras, bacterias, etcétera, sí tienen ciertas células específicas. Por otro lado tenemos la fisiología, que son las formas de desarrollo y los procesos vitales de los microorganismos. ¿Sale? Esas son las formas en que vamos a encontrar en este punto, pues el microorganismo, ujú, de qué forma se van a desarrollar como tal, si se encuentran, no sé, en una fruta, si se encuentran en el organismo, si se encuentran, no sé, en algún lado, es la forma en cómo se desarrolla y cuál es el proceso vital de ese microorganismo. Es decir, se reproduce y se muere, o solo va creciendo, o se va reproduciendo cada vez más, etcétera, etcétera. Y finalmente, la parte de la ecología. En la parte de la ecología tenemos que son las relaciones de los microorganismos con el medio ambiente y los demás seres. En este caso, la genética, la bioquímica de los microorganismos y su papel e importancia para la vida animal y vegetal. ¿Sale? Entonces, los microorganismos como tal tienen una razón de ser, una razón de existir y digo, por obvias razones se encuentran como en su hábitat natural y pues es por eso que nos causan daño algunos de ellos o la mayoría de ellos en el cuerpo humano, ¿sale? En general podríamos decir que estas son algunas de las características que estudia la microbiología. Obviamente hay más, ¿sale? Pero vuelvo a repetir, no nos vamos a meter como muy a fondo, estas son como características generales que nosotros vamos a tocar y como muy por encimita, nada más, en el curso. Bien, ahora vamos con la parte importante. Ujú. Vamos con lo que en realidad nos importa a nosotros. En este caso es los microorganismos en los alimentos. Digo, no es que los microorganismos en el medio ambiente, lo que quieran, no sean importantes, pero a final de cuentas, digo, nosotros estamos en este rollo de los alimentos y es de suma importancia que nosotros podamos entender ciertos aspectos o ciertas características de los microorganismos que, bueno, tanto como dañinos, perdón, como benignos para el organismo, ¿no? Entonces tenemos que la importancia de los microorganismos la importancia de los microorganismos en los alimentos es muy evidente, tanto así que estos tienen pros y contras en los ya mencionados. Por ejemplo, la producción de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad de larga historia. Los microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos, de forma que los estabilizan, permitiendo su mayor duración y además proporcionan compuestos que confieren sabores característicos a alimentos por ellos producidos. Ok, entonces tenemos que hay muchos alimentos que desde su origen o por su naturaleza son alterados
ajá, por los alimentos. Digo, perdón, por los microorganismos. Ujú. Y esto permite que existan ciertas características o estabilizaciones en el alimento para que nosotros lo podamos consumir. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué tipo de alimentos nosotros encontramos? em, pues digamos que tanto en el mercado industrial como pues en el mercado familiar local, ajá, de alimentos alterados por microorganismos. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? El maíz. El maíz, ¿por qué alterado por los microorganismos? Sí me escucho, negro. ¿Quién Por dijo el todos maíz? los fertilizantes y modos en los que se siembra y se cosecha el maíz, ¿no? O sea, ok, sí te la compro, pero tú ya te estás yendo a otro punto. Tú ya te estás yendo a un punto que son, bueno, se les conoce como transgénicos, ¿no? O sea, se les conoce como alimentos Ajá. transgénicos, que son los alimentos modificados a partir de su producción, pero en este caso desde su creación, por así decirlo. Ujú. Ahí ya tiene que ver otro rollo totalmente distinto. Digo, sí están alterados, pero no están alterados por microorganismos. También ese es un punto importante. ¿Podría Este, ser lo de el hongo del maíz? ¿Mandé? El hongo del maíz. El hongo del maíz. Creo que El es el huitlacoche. coche. Ajá. Pero ese es un hongo como tal, ese alimento no está alterado, o sea, no está creado a partir de microorganismos, porque al final de Podría cuentas ser es un microorganismo. el pulque. Cool. Ok, el pulque, ¿qué otro? ¿El queso azul cuenta? Claro que sí, el queso azul tiene una cepa de hongos El bastante fuerte. yogurt. Yogurt, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Cualquier cosa fermentada? O no, no sé. No solo fermentada. El Yakult. El Yakult también, bastante. El queso. También, aparte del queso, ¿La cerveza? también la cerveza. Están pensando en puros fermentados. ¿Qué otra cosa que no sea fermentada? El huevo. ¿Por qué el huevo? No, no sé. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son, o denme el ejemplo de algunos alimentos que sean alterados por los microorganismos? O sea, que alimentos creados tanto en la industria o que nosotros conozcamos en casa, etcétera, que sean creados bajo microorganismos, que los microorganismos estén interactuando para poder obtener un producto final. Los búlgaros. Ok, ese es uno de ellos, los búlgaros. ¿Qué otro? Las ¿La chuletas levadura ahumadas. cuenta? ¿Cuál? No, la levadura no cuenta. Ese es un microorganismo como tal. Entonces el pan Ok, se el podría pan decir. también. El pan. ¿Qué otra cosa? El tepache, ¿Podría ser como el yogur, profe? el yogur también. ¿Qué otra cosa? El vino también También el está. vino. Primero se fermenta. Bueno, tiene fermentaciones largas. También, por ejemplo, no sé, tequila, primero fermenta y después destila. Final de cuentas es un producto de microorganismos. No sé, bueno, etcétera, 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 ¿no? En realidad hay muchos alimentos que nosotros podemos encontrar y la mayoría viene de pues la utilización de microorganismos para su elaboración. Bueno, entonces tenemos que desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones, en este caso la ingestión de microorganismos patógenos, o de intoxicaciones, que es la ingestión de toxinas producidas por microorganismos y que son, bueno, graves. En este sentido, se han desarrollado las técnicas de control microbiológico en los alimentos. Esta faceta se complementa con la acción de microorganismos alterantes de los alimentos y responsables de su deterioro de forma que se hagan
inaceptables por los consumidores, ¿sale? Entonces vamos a tener aquí que cuando nosotros hablamos de este punto, primero, ahora sí que en el párrafo de arriba, aquí nos habla en el párrafo de arriba de ingestión de microorganismos patógenos y de intoxicación producida por microorganismos. Ajá. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Ambas te van a causar malestares, pero ambas vienen, bueno, las dos vienen como de microorganismos diferentes. En este caso, los microorganismos patógenos, principalmente nosotros los vamos a encontrar en las bacterias. Ujú. Mientras que las toxinas o las intoxicaciones, nosotros las vamos a encontrar principalmente por los hongos. Ujú. También podemos sufrir intoxicación, no sé, por algún alimento que está en descomposición, que obviamente también ya tiene ahí como alguna bacteria leve, pero principalmente las toxinas y las intoxicaciones vienen por parte de los hongos. Ujú. Entonces los hongos es donde ahora sí mayormente vamos a encontrar estas intoxicaciones. Por ejemplo, no sé, si ustedes se llegaran a tomar un yogur, no sé, a lo mejor ya caduco o una gelatina que tiene ya un poco de moho, lo mayor que les puede pasar a ustedes es una intoxicación, no tanto una infección o algo fuerte en el estómago. Ujú. ¿Por qué? Porque según el tipo de alimento, va a ser el tipo de microorganismo que se va a desarrollar o se va a incubar dentro del mismo. Ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los yogurt, bueno, lo que casi siempre sucede es que vamos a encontrar mos o levaduras. ¿M? Entonces, estos mohos o levaduras, hay unos que pues no son para la ingesta, entonces, por lo tanto, nos van a causar pues enfermedad, nos van a causar una intoxicación que va desde inflamación, tos, se les puede cerrar la garganta, se pueden hinchar de la cara, se les pueden hinchar las manos, no sé. O sea, son como muchas reacciones que tienen las intoxicaciones en los diferentes cuerpos y pues obviamente pues sí nos vamos a sentir mal, sí vamos a tener que ir al médico que nos dé como un alimento para desintoxicarnos. Pero en general, yo siento que eso es menor a que te dé, por ejemplo, salmonelosis o salmonela, que es de la fregada, ¿no? Entonces, sí va a haber como distintas características y distintas cosas diferentes en cuanto a cada uno de estos microorganismos. En cuanto a la faceta que complementa, nos dice la acción de los microorganismos alterantes de los alimentos y es responsable de su deterioro de forma que se hagan inaceptables por los consumidores. ¿Sale? O sea, estas facetas nos habla específicamente, por ejemplo, de, no sé, los tiempos de caducidad de los alimentos, el tiempo de vida del alimento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ser responsables de cómo funcionan los microorganismos y por qué no se tiene que comer o por qué se tiene que dejar a un lado tal alimento después de cierto tiempo. Ok, eso es solo como la introducción de, vamos ya a adentrarnos un poquito más en tema y tenemos ¿qué son entonces los microorganismos, chicos? Los microorganismos como tal son seres vivos tan pequeños que es necesario hacer uso de microscopios para poder apreciarlos. En este caso, los microorganismos se encuentran en todas partes, es decir, nos encontramos en las personas, en los alimentos, en los animales, en el suelo, en el agua, el aire, las plantas, los utensilios de cocina, los equipos, la ropa, etcétera. O sea, están en todos lados. Este hecho permite que los microorganismos sean omnipresentes, es decir, que estén en todo lugar. O sea, literalmente estas cosas las vamos a encontrar en todos lados. Si ustedes van caminando por la calle, por su casa, si están durmiendo en su cama, donde sea, van a encontrar microorganismos. ¿Mm? Y así nosotros digamos, yo cambio la sábana siempre y todo está limpio en mi cuarto y bla, bla, bla. Sí, está bien, pero aún así hay microorganismos. Al final de cuentas vamos a encontrar microorganismos, ¿vale? Tenemos que entonces en el mundo microbiano encontramos bacterias, hongos, los hongos se pueden dividir en levaduras y en mohos, virus y parásitos, ¿sale?
Bien, vamos con este punto entonces específicamente. Hay que empezar a definir qué son las bacterias, ¿sale? En este punto de qué son las bacterias, nos dice que son organismos unicelulares que pueden tener distintas formas alargadas o redondeadas. Las bacterias son los organismos más abundantes en el planeta. Como tal, las bacterias entonces las podemos encontrar de la siguiente forma. Podemos encontrar bacterias aerobias o anaerobias y podemos encontrar bacterias móviles o inmóviles. En este caso, también tenemos bacterias patógenas. Las bacterias patógenas son aquellas que causan enfermedades en el organismo al que invaden, o saprofitas, es decir, que viven libres en la naturaleza, se nutren de la materia inorgánica u orgánica, siendo responsables de la transformación de la materia orgánica a mineral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquellas bacterias que nosotros encontramos en la naturaleza, vamos a poner un ejemplo como muy básico. Supongamos que ustedes van, no sé, al cerro, ¿no? Y obviamente cuando van al cerro, pues caen las hojas de los árboles. Ujú. Entonces, estas hojas de los árboles, digamos que tardan un poquito se podría decir que en su descomposición, pero su descomposición obviamente no es natural, o como le explico, no es autónoma, sino dependen de los microorganismos, en este caso de las bacterias saprofitas, que son aquellas que se alimentan de materia orgánica o inorgánica. Es decir, que estas bacterias lo que van a hacer es descomponer como tal las hojas para que se mezclen, en este caso con la materia orgánica que hay en el suelo, y posteriormente obtengamos una descomposición y lleguemos a una materia orgánica mineral. Es por eso que los minerales en la tierra o debajo de la tierra, tras su descomposición, se obtiene, por ejemplo, el famoso petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo no es que nazca de la nada bajo la tierra, sino el petróleo se logra a partir de la descomposición de la materia prima, o en este caso, perdón, de la materia orgánica que se encuentra debajo la tierra, y al mezclarse con todos esos elementos se obtiene ese, por ejemplo, ese líquido, ¿no? Entonces, así es como funciona la parte de la descomposición de la materia orgánica, supongamos, ¿no? En cierto lugar. Pero bueno, eso está hablando de eso, ¿no? Pero también podemos decir que los alimentos, todo eso, también se deben a la descomposición o ¿cómo se le dice? Ah, la interacción que tienen los microorganismos como tal con los alimentos para que se llegue a su descomposición. ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? No. No. ¿Seguros? Bien. Ok, entre las características principales de las bacterias están las siguientes. Nos dice que están contenidas en una pared celular. Estas poseen ambos tipos, estas poseen ambos tipos de ácidos nucleicos, es decir, las bacterias pueden tener ADN o pueden tener ARN. El tamaño de las bacterias varía mucho según la especie. Algunas bacterias son muy diminutas. En cambio, otras son tan grandes que casi se perciben a simple vista. Sin embargo, las dimensiones de la mayoría de ellas son intermedias entre estos dos extremos. La unidad de medida para medir las bacterias es la micra, que equivale a 0.001 milímetros, es decir, que es la milésima parte de un milímetro y se representa por G, ¿sale? Digamos que de manera ya un poco más científica, a nivel ya de investigación, las bacterias se van a medir de esa forma, ¿sale? Por un G, entonces recordemos que es la milésima parte de un milímetro. Así es como se empiezan a medir las bacterias, ¿no? Entonces sí están exageradamente pequeñas. Bien, como tal, de manera básica, tenemos que en la estructura bacteriana se distinguen los siguientes Profe, componentes. Mande.
¿Le puedo regresar tantito a la otra, por favor? Claro, ahí está. Ya, gracias. De nada. Sí, como les mencionaba entonces, esta parte de la estructura bacteriana se distingue en los siguientes componentes. Digo, obviamente, esto es como una estructura de una bacteria muy general, ¿no? Hay bacterias distintas, la mayoría tiene como estructuras, pues hasta cierto punto diferentes, pero casi todos tienen los mismos componentes. Entonces, esta es una estructura como general. Sale, como número uno, tenemos la pared celular. Dentro de la pared celular nosotros tenemos toda esta estructura, a ver, mm, ok. Como para la pared celular, nosotros tenemos esta estructura que es digamos que azul clarito. Esta va a ser la pared celular como tal de nuestra bacteria. Como número 2 tenemos la membrana citoplásmica. Ujú. En el caso de lo que es la membrana citoplásmica, va a ser la pequeña o la membrana que nosotros vamos a encontrar entre la pared celular y el citoplasma. Ajá. El citoplasma como tal, nosotros lo encontramos en la parte de adentro. Ujú. En esta parte de la parte de adentro. Aquí nosotros en la imagen nos marca una membrana interna. Esta membrana interna es la membrana citoplásmica. Ujú. Entonces tenemos primero pared celular, después tenemos la membrana citoplásmica y después tenemos el citoplasma. El citoplasma podríamos decir que es como la gelatina que se encuentra o el plasma que se encuentra adentro de la estructura en donde vamos a encontrar diversas características. Ujú. Posteriormente tenemos los ribosomas. Ujú. En este caso los ribosomas son unas cosillas igual que se encuentran aquí adentro del citoplasma, ujú, que forman parte como de la estructura igual la, de la bacteria. Luego tenemos el nucleoide. El nucleoide, obviamente, como todas las células, hay un punto importante o un centro del cual parte como toda la estructura como tal de la bacteria. Entonces, bueno, aquí en la imagen no aparece, pero sí tenemos un nucleoide que se encuentra en la parte de adentro de la bacteria. Tenemos también los flagelos. Los flagelos como tal, nosotros vamos a encontrarlos que son como estos pelos. Ajá. Estos pelos que se encuentran aquí, morados. Estos le van a permitir a la bacteria que logre introducirse a donde quiere llegar. Ujú. Eh, lo que hacen estos como pelillos es que literal se adhieren a la célula que quieren llegar o a donde quieren llegar y literalmente son los que hacen que la bacteria o la estructura de la bacteria se meta dentro de la célula. Ujú. Entonces, bueno, forman parte importante esa cosa de los flagelos. También tenemos las fimbrías. Ujú. Las fimbrías regularmente se caracterizan como unos pelitos que se encuentran en la parte de afuera de las bacterias. Estos pelitos igual a ellos, bueno, a las bacterias les sirven como repelentes, por así decirlo, como protectores de algunas otras bacterias, porque obviamente las bacterias no pueden como convivir entre sí si son bueno, una contraria a otra, si son bacterias distintas. Ajá. Entonces, lo que va a suceder es que estos como pelitos son como unos repelentes para que no, le penetre nada a la bacteria. Tenemos también la cápsula en facultativa, nos dice. La cápsula como tal, pues va a ser toda la parte de aquí adentro, o sea, todo este punto ¿cómo se le dice? De este color azul un poco fuerte, que es la cápsula como tal central. Las esporas, las esporas también va a depender mucho del tipo de estructura bacteriana. No todas las esporas, perdón, no todas las bacterias cuentan con esporas, sino eso ya va a depender igual. Y los plásmidos. Ujú. En este caso, los plásmidos también van a ser toda esta cosa que vamos a encontrar en la parte de adentro.
Como tal, ahora sí que imagínense esto que es como una cápsula de medicamento, ajá, literal, que por fuera tiene como una estructura, pues, digamos que relativamente fuerte, perdón, es una membrana relativamente fuerte, y en la parte de adentro tiene como una estructura, ya vémoslo así como gelatinosa, ujú, donde nosotros vamos a encontrar tanto como un centro como distintas cosas, pues, que se encuentran o se albergan ahí, en este caso los ribosomas, el ADN o el ARN, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces, así es como más o menos se va a estructurar básicamente una bacteria. Vuelvo a repetir, hay bacterias que cambian de su estructura, pero así suelen ser, ¿sale? O sea, no hay como otra cosa. Bien, eso es como en términos generales nada más qué es la bacteria. Por otro lado, vamos a definir entonces qué son los mohos. Ujú. Bueno, antes de seguir con esto, ¿dudas ahorita que vayan quedando sobre bacteria o todo va quedando claro? Todo bien, profe. Conste, chicos. Sale. Entonces, ¿qué es un moho? ¿O qué son los moho? Son seres vivos, unicelulares o pluricelulares que no forman tejidos y cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso muy ramificado. Se encuentran tanto al aire libre, la tierra y en general en cualquier lugar húmedo y se dividen en mohos y levaduras, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de mohos, hablamos específicamente de hongos, ¿sale? Entonces tenemos que los hongos y los homos son talofitas, sin diferenciación estructural en raíces, tallos y hojas. Están desprovistos de clorofila, por lo que son heterótrofos, que obtienen sus alimentos de las materias muertas. Son saprófitos o se nutren como parásitos sobre los huéspedes vivos. Entre sus características más importantes están que poseen una pared celular rígida que contiene quitina, glucano, manano y otros polisacáridos. La membrana plasmática está rica en esteroles. ¿Qué quiere decir esto? Ok, estos hongos como tal, como nos dice aquí, son desprovistos de clorofila, es decir, que no obtienen como tal sus alimentos de la fotosíntesis. Ujú. Entonces, estos hongos, a pesar de que están en la naturaleza o que se nacen en la tierra o en los árboles, etcétera, 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 se alimentan de otro tipo de cosas. Bueno, ellos crean su propio alimento, se alimentan de las materias muertas, pero como tal, como su composición básica está generada bajo polisacáridos, entonces los alimentos específicos que necesitan este tipo de mohos son específicamente polisacáridos, es decir, azúcares. Ujú. Entonces,
la presión. Profe, le tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué mejor no hacemos la reunión en Teams? La voy a hacer para la siguiente clase. ¿Te late? Ok, es que aquí como ve que se acaba cada hora, como que no está cool. Sí, de hecho, bueno, apenas estoy como configurando la clase en Teams. Ajá. Entonces, es lo que tenía pensado decirles como al final de la clase de hoy, que ya a partir de la siguiente clase la vamos a hacer en Teams, ¿va? Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de Bueno, nada, chef, perdón. de nada. Profe, yo tenía una pregunta también. Dime. ¿Hay posibilidad de que... A ver, espérese, porque déjenme mi horario. Bueno, esta cosa. Porque no me Nos había acuerdo. dicho que no, que porque él tiene clase. ¿Los Ayer, lunes también ¿no? tiene clase? Ayer, ¿no? ¿O cuándo? No, es que ve que el martes tenemos una clase nada más y la de usted. Ajá. Entonces tenía dudas si la podía cambiar al lunes. No, el lunes yo no puedo. No. Bueno. Se las debo, pero el lunes no, Oiga, no. profe, ¿y va a ser necesario ir los martes? ¿Mandé? ¿Va a ser necesario ir los martes a la escuela o no las puede dar en línea? ¿Cómo? No entiendo. Ajá, porque nada más tenemos su clase con usted. Pues es que en teoría sí tendría que ser necesario. O sea, si ya les dicen que vengamos a presencial, pues tendrían que venir. Es que nada más tenemos clase con usted. Bueno, yo igual apoyaría lo que dice mi compañera Monse, porque nada más son 2 horas y ya de ahí ya no tenemos nada. Y creo que usted mencionó que también solo viene a nuestra clase. Bueno, va a nuestra clase. Ah, Sí, de hecho, o sea, también solo vengo a su clase, pero es que, digo, si es como de esa forma, eh, no sé si den permiso, la neta. O sea, ahorita porque, pues bueno, los mandaron por este rollo de la contagiadera y todo ese business, ¿no? Pero una vez que les digan que ya regresen, si es que dicen, pues es que queremos tomarla en línea, pues solo vamos una hora, se pueden poner bien roñosos en dirección. Porque obviamente, pues se van a enterar. Porque al no ver al grupo, pues se van a enterar y se van a poner bien pesaditos. Entonces yo creo que, pues ahora sí que desgraciadamente, aunque tengan que venir nada más a esa clase, van a tener que venir. Digo, a mí también me hubiera gustado que me hubieran acomodado mi horario de tal forma que tuviera, pues, no muchas clases seguidas, ¿no? Pero pues ni modo, a mí también me va a tocar venir. Entonces, no creo que se pueda. Pero bueno, Ya ni modo. pues sí. Ahora sí que pues sí. Muy bien. Entonces, pues estábamos en esto, ¿no? En el caso de los MOS. Ah, sí, bueno, les estaba comentando entonces que, dado que los hongos o los mohos poseen una pared celular que contiene, en este caso, polisacáridos, quiere decir que la composición básica de los mohos está, bueno, basada como en azúcares, ¿no? En cierto tipo de azúcares. Entonces, por lo tanto, la alimentación de estos mismos, va a estar basada en los azúcares encontrados en la materia orgánica. Ujú. Por otro lado, tenemos que la membrana plasmática está rica en esteroles, que en este punto, bueno, los esteroles hasta cierto punto se consideran algunos ya, algunos alcoholes. Ujú. Entonces, bueno, eso es parte como de la estructura general de los hongos o los mohos. Mm, mm, mm. Tenemos entonces que su citoplasma presenta organelos, que en estos son mitocondrias, retículo endoplásmico, etcétera. Y además existe un flujo citoplásmico. Poseen núcleo verdadero, es decir, un núcleo rodeado
de una membrana nuclear y contiene varios pares de cromosomas. En este caso, los filamentos de ADN están unidos por puentes que son histonas y proteínas. Se cultivan solo en medios ácidos, donde se desarrollan lentamente, ya sea en forma de levaduras o de filamentos, en este caso que son hifas y o micelios. Es decir, los hongos que nosotros conocemos comúnmente, por ejemplo el champiñón, las setas, todo eso, en este caso se van a generar o van a crecer justamente en medios o en lugares donde se encuentra un medio ácido. Eh, los medios ácidos tienen que ver mucho con el pH del piso, con el pH del suelo, del ambiente, etcétera, etcétera. Y ahí es donde van a nacer como de forma eh, más rápida. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, una naranja, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una naranja en casa y la naranja, no sé, pues, simplemente no se la han comido y la dejan ahí como a temperatura ambiente, ni siquiera en un lugar fresco ni nada, sino ahí a temperatura ambiente y la naranja empieza, número uno, se empieza a aguadar. Bueno, primero se pone un poco dura. Número dos, se empieza a aguadar. Y número tres, le empiezan a salir, en este caso, pues el moho. Puede ser el moho gris, puede ser moho azul o puede ser moho verde. Entonces empieza a salir el moho. Entonces se empieza a proliferar literalmente casi por toda la naranja. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué nace un moho específicamente, por ejemplo, en la naranja? Simplemente por el medio ácido en el que se encuentra. O sea, las características que tiene una naranja es como el medio por excelencia que necesita un moho o un hongo para desarrollarse. ¿Por qué? Porque tiene azúcares, y al mismo tiempo que tiene azúcares, tiene también un medio ácido. Entonces eso le permite que el hongo se desarrolle con mayor rapidez y se desarrolle de forma correcta. ¿Vale? Bien, tenemos que, aunque el término de moho no está definido con precisión, la mayoría de los biólogos consideran como mohos los hongos pequeños, filamentosos, multinucleados y en ciertos casos pluricelulares. Muchos de ellos se reconocen en la apariencia algodonosa del micelio vegetativo. El organismo de los mohos está constituido por el micelio, que es un agregado de filamentos filiformes o hifas. Estas hifas son de dos tipos funcionales. Ok, entonces aquí antes de seguir, tenemos que entonces la estructura como tal de todo ese micelio algodonoso que nosotros conocemos o que ya hemos visto en las frutas principalmente, está compuesto justamente por filamentos filiformes o hifas. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor nosotros no lo alcanzamos a ver, por ahí traigo unas imágenes ahorita a ver si las alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver, pero por ejemplo, todo lo que son los mohos tienen filamentos o hifas. ¿Qué quiere decir esto? Que son como estructuras de hilos, de pequeños hilos, que como tal forman la estructura del moho. O sea, no quiere decir que sea como literalmente como un algodón o algo ahí acolchonado que aparezca, no, sino son filamentos, hifas que aparecen por todos lados y que crean una estructura. Y esta estructura es la que nosotros comúnmente pues conocemos como el moho. Entonces, las hifas, nosotros las podemos encontrar de dos tipos. Primero vamos a encontrar las hifas vegetativas, que penetran en el sustrato para absorber las sustancias nutritivas. Y tenemos las hifas fértiles, que son hifas aéreas, que producen las células reproductoras. Las hifas son túbulos cilíndricos ramificados de diámetro variable, tabicados o no, constituidos por una pared celular rígida, delgada y transparente, que contiene una masa citoplásmica multinucleada y móvil. Puede tener una serie de elementos que cumplen diferentes funciones, como los rizoides que penetran en el sustrato primitivo en busca de alimento. ¿Qué quiere decir esto?
A grandes rasgos, estos tubos o estos hilos, como tal, lo que hacen es que una vez que empiezan a generarse o empiezan a crecer, digamos que en la fruta, vamos a suponer que esta es la fruta, y empiezan a crecer aquí, lo que hacen es que empiezan a penetrar, literalmente. Y entonces estos hilos, al momento de penetrar, empiezan a buscar sentido dentro del alimento para encontrar los nutrientes que ellos desean. Ujú. Una vez que encuentran el nutriente, literalmente lo que hacen es absorberlo. Ujú. No es que saquen el nutriente, sino lo empiezan a absorber y esos hilos están interconectados entre toda la ramificación, y entonces al momento que empiezan a absorber el nutriente se empieza a absorber por toda la ramificación como tal del moho, ¿sale? Entonces así es como más o menos funciona esto. Tenemos entonces que la identificación de los hongos depende en gran medida de caracteres morfológicos, tales como el tipo y disposición de las esporas. Fisiológicamente, los mohos se adaptan a condiciones más severas que otros microorganismos. Por ejemplo, los mohos se desarrollan en sustratos con concentraciones de azúcar que las bacterias no pueden tolerar, ya que los mohos no son tan sensibles a la presión osmótica elevada. Los mohos toleran y se desarrollan en concentraciones de acidez relativamente elevadas. Soportan escalas de pH entre 2 a 9.0, pero el pH óptimo para casi todas las especies es entre 5 y 6, ¿sale? Entonces vamos a tener que, en este caso, los mohos son más tolerantes en cuanto a la acidez de los productos. O sea, sí hay características distintas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, lo que tienen las bacterias es que son resistentes o hay diferentes tipos de bacterias que reaccionan diferente a las temperaturas. Pero en el caso de los mohos, estos o los hongos reaccionan diferente, pero al pH. Entonces también son características totalmente distintas unas de otras, pero pues sí es de mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, nos da un ejemplo como muy claro. Nos dice, los mohos se desarrollan en sustratos con concentraciones de azúcares que las bacterias no pueden tolerar. Ejemplo, cuando nosotros hacemos una mermelada, ujú, nosotros estamos previniendo la aparición de bacterias, porque tenemos una concentración alta de azúcares y por lo tanto elevamos el grado de acidez del producto. Ujú. Entonces, por un lado estamos combatiendo las bacterias, pero por otro lado estamos generando un ambiente en el cual los mohos pueden crecer de manera pues rápida. ¿Qué es lo que pasa? Eh, bueno, no sé si se han dado cuenta o si son un poco observadores. Cuando ustedes compran una mermelada, no hecha, sino cuando ustedes la compran, regularmente se destapa, ustedes la tienen en la alacena, ¿no? La destapan y posteriormente hay de dos sopas, o la dejan afuera o la dejan dentro del refrigerador. Si la dejan dentro del refrigerador, ustedes están alargando su tiempo de vida un poquito más. Ajá. Pero si la dejan fuera, va a tardar aproximadamente 2 semanas para que le empiecen a aparecer hongos a su mermelada. Ajá, para que empiecen a aparecerle mohos. Ujú. Entonces, estos mohos obviamente pues son debido a que están en su óptimo ambiente de crecimiento, que es, tienen un grado de acidez alto y por lo tanto tienen una alta concentración de azúcar. Ujú. Entonces, por lo tanto, las mermeladas, cuando se echan a perder, por así decirlo, es porque les aparecen mohos, no porque tengan bacterias, no porque huelan feo ni nada. Simplemente aparece el moho y entonces por lo tanto pues ya no es como correcto comértela. ¿Qué te puede suceder si te comes por ejemplo una mermelada que tiene moho? Pues nada más alguna intoxicación. O sea, simplemente es una intoxicación de cualquier tipo. Vuelvo a repetir, todos los cuerpos son distintos y todos reaccionan de diferente forma en cuanto a las intoxicaciones. Pero pues en general solo sería una intoxicación y no tendrías ninguna infección estomacal ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces así es como más o menos funciona este rollo de los mohos. Bien.
Nos dice entonces que casi todos los mohos son estrictamente aerobios. Su crecimiento lo incrementa la presencia de abundante O2. Se desarrollan en condiciones de temperaturas muy variadas, pero entre los 22 y los 30 grados es la óptima para la mayor parte de las especies. Algunos hongos pueden crecer a 0 grados, por lo mismo, y por lo mismo dañar la carne y los vegetales en refrigeración. Algunos, ¿sale? No siempre sucede de esa forma, es un poco extraño que en realidad le salgan hongos, por ejemplo, a la carne, a menos de que, híjole, al menos de que tengamos algunas esporas dentro del refrigerador de algo que ya se esté pudriendo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que a lo mejor tienen, no sé, pimientos morrones, ¿no? Chiles morrones que ya están empezando a salirse hongos y de repente las esporas vuelan y se plantan, por ejemplo, en la carne, que también tiene el medio para que se pueda cultivar el moho, pues van a jalar los pocos azúcares que tiene y pues bueno, como se está en descomposición van a tener un medio ácido, etcétera. O sea, solo como de esa forma digamos que podrían aparecer mohos en la carne, si no de otra forma no es tan común que aparezcan mohos, es más común que se desarrollen bacterias dentro de la carne y se descompongan. Tenemos entonces que algunos mohos termófilos se desarrollan a 62 grados. La glucosa es una fuente de carbono muy aprovechada por muchos mohos. Otros azúcares como la sacarosa y la maltosa, así como muchos compuestos de carbono orgánico más complejos como el almidón y las células son utilizados por muchas especies. También necesitan para su desarrollo pequeñas cantidades de hierro, fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso y molibdeno, y algunas especies necesitan algunas vitaminas. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, en general, estos mohos o estos hongos lo que hacen es alimentarse principalmente de, ¿cómo se le dice? De carbohidratos, en este caso que van a venir siendo azúcares o almidones. Ujú. Y también de algunos elementos, como se mencionan aquí, el fósforo, magnesio, cobre, etcétera, y algunas vitaminas, o sea, en general de nutrientes, a final de cuentas. Ajá. Eh, cabe mencionar también, por ejemplo, en el caso de los almidones, nosotros encontramos almidones en ciertos alimentos. Por ejemplo, uno de los alimentos ricos en almidones, en su mayoría, es la papa. Si se dan cuenta, cuando una papa se descompone, la papa como tal no se hace aguada. Ujú. O sea, como tal, o sea, sí se pone como hasta cierto punto blandita, pero como tal no se aguada y no tira líquidos, como tal, por ejemplo, la papa. Lo único que hace es que se puede poner negra, ajá, o en su defecto igual pueden aparecerle cierto tipo de mos. ¿Por qué? Porque el almidón es muy rico en azúcares también. Ujú. Y obviamente, pues los almidones son una fuente primordial, pues sí, una fuente primordial de consumo, en este caso para los mohos, porque son un carbohidrato, este, bueno, que tiene azúcares, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, es por eso también que la papa, como tal, no se descompone, no tira líquidos, etcétera. Únicamente se puede poner negra o bien, le pueden aparecer los mohos. Ok, hasta aquí chicos, no sé si tengan preguntas, dudas sobre los mohos, algún comentario que quieran hacer. Yo no, de momento. No, Cher. Bien, todos. Todo claro, entonces, digo, sí le van entendiendo a mis ejemplos o... Sí. Vale, bien. Muy bien. Vamos entonces con otro microorganismo, a definir otro microorganismo como tal, que en este caso son los virus. Ujú. Ok,
Como tal tenemos entonces que, bueno, ¿qué es un virus, no? Tenemos entonces que los virus son entidades infecciosas que solo se pueden multiplicar dentro de las células de otros organismos. El grupo de los virus es el de organismos más pequeños y se caracteriza por lo siguiente. Estos virus poseen un tamaño ultramicroscópico, es decir, que son invisibles al microscopio, salvo el poxvirus. Ujú. Su estructura elemental, su estructura elemental está formada por un solo tipo de ácido nucleico, que en este caso puede ser o ADN o ARN. Ujú. El contenido en la cápside, la que a su vez puede o no estar rodeada por una envoltura lipoproteica o peplos. Carecen de organelos y no poseen ribosomas. Solo algunos virus mayores contienen algunos fermentos. En medios inanimados se comportan como partículas inertes, ya que ellos son incapaces de crecer y multiplicarse. En el medio intracelular, el ácido nucleico viral utiliza los mecanismos de biosíntesis de la célula huésped para replicarse e introducir la síntesis específica de sus proteínas, que al integrarse al genoma replicado originarán nuevos viriones. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de virus, hablamos de otra cosa. O sea, eso ya es, o sea, sí es un microorganismo, pero no tiene nada que ver ni con los hongos ni con las bacterias. Ujú. ¿Por qué? Porque el virus, a final de cuentas, es como un invasor de células, por así decirlo, ¿no? O sea, y lo que va a hacer este invasor de células es que literalmente va a llegar, va a introducirse y una vez estando dentro de la célula, lo que va a inyectar es su material genético. Ujú. Entonces, lo que va a hacer con este material genético es que, número uno, va a empezar a jalar las proteínas que se encuentran en nuestras células o en nuestro material genético para que éste pueda reproducirse. Y una vez que pueda reproducirse, va a empezar a generar mayor cantidad de virus en el cuerpo. Ujú. De tal forma que se va a estar replicando y replicando y replicando. Ahora, la forma en que nosotros podemos atacar un virus únicamente es debilitándolo o manteniéndolo inerte. ¿Por qué? Porque al virus no lo podemos matar. Ujú. Es por eso que, por ejemplo, cuando a nosotros nos da gripe, infecciones en la garganta, todo ese tipo de enfermedades como tal, y bueno, por ejemplo, ahorita lo del COVID y todo eso, no se puede como tal matar el virus. O sea, lo único que puedes hacer es combatirlo. Y lo combates porque a lo mejor, pues bueno, lo mantienes inerte o lo debilitas o algo por el estilo, de tal forma que el virus tiene unas características importantes que, digamos que lo puedes como desactivar. Ajá. O sea, lo puedes debilitar y se desactiva. Ujú. Y se mantiene inerte. Digamos que ese virus se mantiene como dormido, dormido, dormido. Ujú. Y una vez que despierta o una vez que se activa, este virus lo que hace pues, es que pues, empieza a buscar alimento y lo busca en tu material genético, en tus proteínas y todo ese tipo de cosas, para que se pueda reproducir y obviamente te causa malestares. Pero de otra forma, cuando nosotros enfermamos, gripe, lo que sea, y vamos al médico, nos mandan este medicamento, lo único que hace el medicamento es que apacigua al virus, literalmente lo calma y obviamente pues deja de reproducirse y por lo tanto pues nosotros nos sentimos mejor. ¿Sale? Entonces a grandes rasgos así es como funciona el virus. Ujú. Nos dice que en cuanto a la estructura se observa lo siguiente. Su ácido nucleico nos dice que puede encontrarse en forma monocatenaria, bicatenaria, lineal o circular. La función del ácido nucleico es
suministrar la información para programar en la célula huésped la síntesis de sus propios componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que el virus se mete a nuestras células, ajá, lo que hace es que literalmente inyecta, por así decirlo, su material genético, y este material genético lo que hace es programar en nuestro material genético sus propios componentes para que posteriormente se vaya desarrollando. Posteriormente tenemos la cápside. Nos dice que es una cubierta proteica que rodea el ácido nucleico viral, protegiéndolo y facilitándole la penetración en las células susceptibles, ¿sale? Está compuesta por subunidades proteicas llamadas capsómeros, los cuales se acoplan siguiendo un orden simétrico que le confiere al virus una morfología particular. También tenemos otra parte importante que son los peplos o la envoltura. Nos dice que se trata de una membrana lipoproteica que envuelve la nucleocápside viral, es decir, que el ácido nucleico más el cápside, lo cual hacen que se proteja como tal el virus. Algunos virus de la envoltura parten proyecciones o epículas de naturaleza glucoproteica. Según la presencia o no de la envoltura, los virus pueden dividirse en los siguientes. Podemos tener virus desnudos, que son igual que su nucleocápside y esta no se encuentra rodeada de peplos. Son resistentes a las condiciones del medio ambiente, a la bilis, y esto se debe a la estructura proteica de la cápside. Los virus envueltos, que nos dice que su nucleocápside está rodeada por peplos. Estos virus son sensibles a factores ambientales, tales como la sequedad, al pH gástrico de la bilis, etc. Debido a que los peplos, por su estructura lipídica, torna más vulnerable al virus. Es decir que los virus desnudos son los más resistentes, los que vamos a encontrar en el cuerpo humano, o bueno, donde sea, pero son los más resistentes. Y en el caso de los virus envueltos relativamente son un poco más susceptibles. Recordemos que aquí nos habla, por ejemplo, de el pH gástrico de la bilis. La bilis como tal es un residuo que nosotros generamos en el cuerpo como respuesta a que algo está mal. Ajá. La bilis está constituida principalmente por ciertos ácidos, ajá, que genera nuestro cuerpo, o sea, tiene una acidez exageradamente alta, que en realidad es muy dañino. O sea, la bilis como tal puede degenerar cierto material orgánico, porque es muy fuerte, muy, muy fuerte. Por eso que nuestro cuerpo la tiene que desechar. Cuando la genera, nuestro cuerpo la desecha. Es por eso que, bueno, cuando dicen, digo, no es como que diga sea siempre así, ¿no? Pero cuando dicen que estás muy molesto, que de repente les dan ganas como de vomitar y solo vomitan así como materia amarilla, ujú, es como tal bilis, pero es que esa bilis se genera, la genera el cuerpo como un agente o una respuesta de protección. Ujú. Entonces, se genera mediante ácidos y cosas de ese tipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estás enfermo. A veces cuando estás enfermo, nuestro cuerpo también genera, por ejemplo, cuando tienes salmonelosis, cuando tienes ese tipo de enfermedades que son como del estómago muy, muy fuertes, que a veces, pues bueno, tienes diarrea, vómito, etcétera. A veces ya no puedes vomitar alimento, lo único que vomitas es bilis. Ajá. Pero esta bilis se genera o la genera el organismo como respuesta, digamos que inmunitaria o respuesta de protección del cuerpo, donde te avisa que algo no está bien, que algo no está sucediendo bien en el organismo y que necesitas actuar ya para poder repararlo. Ujú. Entonces, en este caso los virus son tan fuertes, pero tan fuertes, que pues a veces ni siquiera la bilis puede destruirlos. En el caso de las bacterias sí se mueren en los medios ácidos. Ujú. Bien.
Entonces tenemos que, ok, sí. Entonces tenemos que, tenemos el concepto de virión, que se denomina así a la partícula viral completa que posea o no una envoltura. Ujú, un virión. Tenemos también el concepto de viroide, que es una partícula de ARN sin proteínas que infecta a vegetales. Y tenemos el concepto de prión, que es una partícula proteica infectante sin ácido nucleico que causa enfermedades en animales como la encefalitis espongiforme, que es el mal de las vacas locas. ¿Sale? Entonces, tenemos ahí que vamos a encontrar distintos tipos de, pues de virus o distintos conceptos de virus, como son los viriones, los viroides y los priones, que son como pues, algunos tipos de virus que nosotros vamos a encontrar. Por otro lado, tenemos aquí en esta imagen que estamos mostrando algunos tipos de, ¿cómo se le puede decir? Pues de virus, como los que se mencionan aquí, ajá, que son los viriones, los viroides, ajá. Entonces, en este punto, por ejemplo, en el primero, que es el virión, que nos dice que se denomina así a la partícula viral completa que posea o no una envoltura, vamos a encontrar pues algunas formas de este tipo. Solo cabe mencionar que, por ejemplo, algunas de ellas suelen variar y suelen cambiar mucho. Por ejemplo, algunas características que tienen esto es lo que vamos a encontrar el ácido nucleico, los capsómeros, las capsides, las envolturas, los picos, en este caso alguna estructura como los puntos de anclaje, la placa basal, las fibras proteicas, la cola, el ADN, el cuello, el ARN, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en general existe una variedad enorme y infinita de virus y cada uno de ellos tiene formas distintas. Esto también es interesante. La mayoría de los virus se conforman o tienen formas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque su composición genética es diferente. Ok, porque les comentaba entonces que la composición genética de los virus es distinta. Por lo tanto, la conformación de su estructura depende mucho del material genético que estos tengan. Ajá. Es como nosotros, o sea, nosotros como personas tenemos digamos que cierta apariencia y cierta estructura. ¿Sale? Tanto como en nuestro físico, de todos lados. ¿Por qué? Porque así nos lo dicta nuestro material genético. O sea, literalmente si nosotros diéramos a estudiar nuestro material genético, a nosotros nos arrojaría, por ejemplo, desde el material genético, que nuestra composición de los ojos es, no sé, es a lo mejor chica y de ojos, no sé, marrones, ¿no? Un ejemplo. Y ahí mismo te puede decir que a lo mejor el tono de tu piel es de tal color, porque así lo dicta tu material genético. Y así sucesivamente. O sea, todas las características externas, físicas que nosotros encontramos en cada persona, provienen desde el material genético. Y el material genético, digamos que todos los que le saben a eso, que saben leer el ADN, ahí es donde arroja todas las características. O sea, si nosotros llegamos, no sé, a X lado con el material genético de otra persona y decimos que es el nuestro, nos van a decir, no es cierto, este no es tu material genético. ¿Por qué? Porque aquí me dice que tú debes de tener ojos azules y tú no tienes ojos azules. Aquí me dice que debes de medir casi 1,50 cuando en realidad mides tú 1,95, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, así es como funciona este rollo del material genético, principalmente en los virus. Ajá. ¿Por qué? Porque los virus están compuestos principalmente por material genético. Entonces, cada uno de los virus va a tener una forma distinta y de igual manera va a tener como un impacto diferente al momento que se hospedan dentro de nuestras células, ¿sale? Porque no todos los virus son igual de mortales o no todos los virus son igual pues de fuertes unos que otros, ¿no? Muy bien, chicos. No sé si tengan dudas, preguntas. Hasta ahorita vimos bacterias, vimos hongos, mos
y vimos un poquito de lo que son los virus, a grandes rasgos, ¿sale? O sea, ahorita vimos como la introducción de qué son, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. No. No, chef. Va que va. Bien. Pues mira, ya nada más nos restan 4 minutitos. Ya vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy, chicos. Vamos a seguir trabajando igual mediante la plataforma de Academics, ¿sale? Entonces, voy a dejarles alguna tareita por ahí en Academics para la siguiente semana. Recuerden que el día martes empezamos con la parte de las noticias, ¿sale? Para que no se les olvide que tienen que hacer su noticia, ya sea escribirla en su cuaderno o imprimirla y pegarla, no pasa nada, ¿sale? Entonces, tómenlo en cuenta. Recuerden, las Sí, profe. noticias tienen que ser ya sea como del ámbito restaurantero o si ustedes quieren hasta de la comida en la calle, la industria alimentaria, innovaciones tecnológicas en los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que tenga que ver con alimentos funcionales, si ustedes quieren también. O sea, puede ser alimentos funcionales, innovaciones tecnológicas, industria alimentaria, industria restaurantera, comida en la calle, lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver con microorganismos y alimentos, es bien recibida la noticia, ¿sale? Siempre hay noticias buenas sobre eso. Entonces, para que le investiguen. ¿Va que va? Le íbamos a presentar en la clase, ¿verdad, profe? Exactamente. Ahora sí que todos tienen que participar. Para que su tarea valga, bueno, para que su noticia valga, tienen que participar, tienen que comentarla, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues, queremos crear ahí como una pequeña plática, un pequeño debate al respecto. Supongamos, ¿no? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen ustedes que es beneficioso, si ustedes no creen que sea beneficioso, o si tiene algún impacto ante la sociedad, no sé, cosas de ese tipo, ¿sale? Entonces, para que también lo tomen en cuenta, le den una leidita a su noticia, no nada más la busquen y digan, ah, esta, ¿sale? Sino también la lean y puedan aportar algo pues, a la clase, ¿no? Entonces, de esa forma es como se va a calificar la parte de las noticias. Vientos. Pues, Gracias. de nada. Pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Me dio gusto saludarlos. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos por aquí el siguiente martes. Bueno, de todos modos, también hay que estar al pendiente para ver si vamos a seguir trabajando, bueno, ahorita en línea o si ya nos piden que regresemos a presencial. ¿Sale? Sí, profe. Va Bye, que va, chef, chicos. igualmente. Luego. Órale, pues. Adiós. Cuídense mucho, chicos, que estén muy bien. Bye, bye.